Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Cardboard Pizzas, nos relata sobre los extraños e inexplicables dones que aquellos más cercanos a nosotros tienen y el cómo afectan nuestras vidas. Acompáñenme entonces a Mi hermanita tiene un extraño don. Mi hermana menor tiene 13 años ahora. Su nombre es Zoe. Tiene cabello negro, ojos cafés, le gusta la música K-pop, la moda y otras cosas típicas de adolescentes. No miento cuando digo que la amo. Yo debía de tener 7 u 8 años cuando ella llegó a casa por primera vez. Estaba emocionado de ver finalmente a mi hermana menor. Al principio me molestó que el bebé fuera una niña porque yo quería un hermanito, pero me alegré cuando finalmente llegó a casa. Sin embargo, esto desapareció rápidamente. Había pasado aproximadamente una semana desde que Zoe llegó a casa por primera vez. Mi perro, Toby, simplemente no se calmaba. Cada vez que estaba en la misma habitación que Zoe, simplemente le ladraba como si estuviese enojado. Al final, como mis padres tenían miedo de que la lastimara, se deshicieron de él. Ni siquiera me hablaron de eso. Un día llegué a casa y él no estaba ahí. Fue solo cuando le pregunté al respecto a mi madre que ella dijo casualmente: «Oh, nos deshicimos de Toby. Estamos preocupados por Zoe». Luego volvió a alimentar a Zoe. Estaba confundido. Mis padres acababan de abandonar a mi perro, mi mejor amigo, en una perrera en algún lugar, y ni siquiera se habían molestado en hablar conmigo. Ni siquiera parecían arrepentidos. Fue este momento cuando mi resentimiento a mi hermana comenzó en verdad. Por supuesto, no fue culpa de ella. Si nos hubiéramos quedado con Toby, probablemente ella también lo habría querido mucho. Simplemente la culpé en ese momento. Cuando ella tenía 1 año, me echaron de mi habitación. Vivíamos en un apartamento de 3 habitaciones en las afueras de una gran ciudad. Estaba mi habitación, donde guardaba todas mis cosas, la habitación de mis padres, que era donde Zoe había dormido en una cuna en la esquina, y la pequeña habitación de invitados. Mis padres habían decidido que Zoe debería de tener su propia habitación, pero en lugar de remodelar la habitación de invitados, me echaron de la mía y se la dieron a ella. Cualquier protesta que tuve fue rápidamente silenciada y solo pude observar cómo mi habitación, mi única área libre en la que tenía voz y voto, se transformaba. Los pósters deportivos fueron reemplazados por imágenes de patos y ovejas. Mi cama fue reemplazada por una de madera rosa. Y todo lo que hacía mi habitación mía fue cambiado. Ni siquiera me dieron mi cama, ni mi televisor, ni nada. Todas esas cosas fueron tiradas o pasaron a ser de Zoe. Se negaron a renovar la habitación de invitados para mí. Y en cambio, me obligaron a conformarme con paredes aburridas de color beige, una vieja cama individual de metal y una cómoda individual de madera para guardar mi ropa. Lo decoré un poco, por supuesto, con carteles y otras decoraciones que había logrado conseguir, pero no era lo mismo. Mis padres parecían más preocupados por dónde iban a dormir los invitados que tuviésemos. Este fue el punto donde el resentimiento se graduó a odio. Me pareció como si se hubieran olvidado completamente de mí por ella. Con el tiempo, mis padres decidieron que yo tenía edad suficiente para ser responsable y cuidar de Zoe, mientras ellos salían. Creo que ella tenía 3 años, por lo que ya tenía edad suficiente para hablar y entender. Realmente yo no quería hacerlo, pero mis padres no aceptaron un no como respuesta. Simplemente se fueron, diciendo que le habían dejado un almuerzo preparado en la nevera. No había ninguno para mí, así que tuve que hacerme algo. No podía molestarme en cuidarla todo el día, ya que había un programa de televisión que quería ver, así que simplemente puse una manta en un rincón, puse algunos de sus juguetes favoritos ahí y le dije esto: «Tienes que permanecer en la manta. No te muevas, ¿ok? ¿De acuerdo? Si lo haces, mamá y papá se enojarán mucho, 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 mucho. Así que tienes que quedarte aquí, ¿entiendes?». Ella simplemente asintió con la cabeza y comenzó a jugar con sus juguetes. Estaba en el sillón, viendo mi programa. Mis ojos se dirigían hacia ella cuando había una pausa comercial o algún segmento aburrido. En un momento, mientras miraba a 2 de los personajes de mi programa golpeándose el uno al otro, sentí un tirón en el pantalón.
Giré la cabeza y vi que era Zoe. Ella me miró y luego dijo: Tengo hambre. Te dije que no te levantaras de la manta, dije ahuyentándola. Ella simplemente volvió a sentarse sobre la manta. Volví a mirar mi programa. Esta vez fue un poco aburrido. El personaje victorioso daba un discurso sobre el cuerpo inconsciente del perdedor. No podía simplemente no darle de comer. Dejando a un lado los malos sentimientos, me levanté y caminé hacia la cocina. Mientras abría el refrigerador para traerle el almuerzo, le escuché decir desde la otra habitación: Papá no vendrá. Estaba confundido, pero no lo suficiente como para detenerme en seco. ¿Qué dijiste?, pregunté llevándole su almuerzo. Él no vendrá. ¿Vendrá dónde? Aquí, de vuelta. Ahora, los niños de 3 años dicen muchas cosas raras, pero esto me puso bastante nervioso. Traté de no pensar mucho en ello. Aproximadamente media hora después sonó el teléfono. No verifiqué el número, asumiendo que era mi mamá. Pero en lugar de eso, una voz masculina, que no era la de mi papá, llegó por el receptor. «Hola, ¿son Daniel y Zoe?» La voz sonaba seria, algo perturbada. ¿Sí? ¿Soy Daniel? ¿Quién habla?» La persona entonces procedió a explicarme, amable y claramente, que había habido un accidente de tráfico muy serio. Mi mamá estaba en condición crítica pero estable, pero mi papá no tuvo tanta suerte. Sobrevivió a la colisión inicial, pero murió camino al hospital. Las siguientes horas fueron borrosas. Simplemente apagué la televisión y miré la pantalla en blanco mientras esperaba que mi tío Josué, que estaba casado con la hermana mayor de mi padre, mi tía Luisa, nos recogiera a Zoe y a mí. Pasamos los siguientes días en su casa. Mi tía estaba inconsolable. Todo estaba demasiado quieto. No hablé. Apenas salí del dormitorio en el que estaba. Zoe era demasiado pequeña para comprender la situación, pero dijeron que entendía que papá se había ido y que no iba a volver. Lo único en lo que estaba pensando hasta que mi madre salió del hospital y pudimos regresar a casa fue en lo que Zoe me había dicho. Era como si de alguna manera hubiese sabido lo que iba a pasar. No lo olvidé. Llegó al punto en que resultaba inquietante estar en la misma habitación que ella. Sin embargo, otro incidente similar no se produjo hasta mucho después. 1 año, más o menos. Era un día agradable y soleado. Todos fuimos a dar un paseo por el parque, yo con mala gana, ya que en ese momento ya habíamos decorado mi nueva habitación y yo tenía un televisor al que había conectado un PlayStation. Mi madre tomó la mano de mi hermana y yo caminé un poco detrás, con las manos enterradas en los bolsillos y deseando con todas mis ganas estar en casa. Todo estaba en silencio. Nadie hablaba realmente, cuando Zoe señaló a un tipo discreto con una sudadera con capucha. Todo lo que dijo fue: Hay un hombre malo ahí. Mi mamá giró la cabeza para mirar. Un hombre con una sudadera gris estaba junto a una fuente. Estaba mirando sus pies, con las manos en los bolsillos. Yo también miré. Algo en él parecía extraño, nada más la espina. Pero no le di mucha importancia. Fue más tarde, cuando salimos del parque y estábamos en el auto, camino a casa, que recordé cómo ella había predicho la muerte de papá. Me incliné hacia ella y le pregunté: Zoe, ¿qué dijiste sobre el hombre del parque? ¿El hombre malo? Ella se volvió hacia mí. Tenía la cara cubierta de chocolate de las barras que nos había dado mamá. El hombre tenía un cuchillo. Estaba triste por algo. Quería cambiar las cosas. Luego se dio la vuelta para mirar por la ventana. Me quedé atónito. ¿Estaba triste por algo? ¿Quería cambiar las cosas? Quería pedirle a mamá que llamara a la policía, pero sabía que a ella le parecería ridículo. Yo también miré por la ventana y a la mañana siguiente me levanté antes que nadie. Vi que había llegado el periódico local, así que lo recogí y lo puse en la mesa de café para que mamá lo leyera. Mientras lo hacía, miré el titular de la primera página. Dejé caer el periódico y casi salté hacia atrás horrorizado. Familia de 5 miembros asesinada a puñaladas en su casa. Debajo había una fotografía policial, un hombre con una sudadera gris. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zoe tenía un talento, un don. Dejé de ser distante e indiferente hacia ella, y en cambio escuché atentamente lo que ella tenía que decir sobre cualquier cosa, preguntándole sobre todas las cosas que veíamos. Anotaba todo lo que encontraba particularmente interesante en un cuaderno que guardaba en mi habitación.
No hubo nada importante. Descubrió cuándo iba a morir el pez dorado, pero eso fue lo más cercano que tuvimos. Finalmente, descubrí que ella solo podía hacer predicciones relacionadas con muertes. Cuando tenía 6 años, sucedió algo grande. Estaba viendo un programa de televisión para niñas, comiendo papas fritas, cuando sonó el teléfono. Se giró para mirar al novio de mi madre, David, mientras este contestaba el teléfono. «Oh, no», ella dijo. Yo estaba del otro lado del sofá, leyendo un cómic. La miré, esperando que fuese por algo que acababa de suceder en el programa, pero ella estaba mirando a David. «¿Qué pasó?», pregunté. «El abuelito», dijo, todavía mirando. Me congelé. Podía sentir en mis entrañas que esta era otra predicción. Vimos a David hablar por el teléfono. ¿Sí? Dios mío, ¿en serio? Jesús. Se lo diré a Carmen. Ok, de acuerdo. Adiós. Luego colgó. Se dio cuenta de que ambos lo estábamos mirando y una mirada amarga se dibujó en su rostro. Oh, Dios, niños, tengo malas noticias. Sabía lo que nos iba a decir incluso antes de que lo dijera. El abuelo había fallecido mientras dormía. Mamá estaba triste. Zoe estaba triste. Intenté estar triste por el abuelo y lo estaba. Simplemente estaba más asombrado y asustado con Zoe. ¿Cómo lo hizo? Esa fue la última predicción en mucho tiempo. Finalmente lo olvidé y lo atribuí o lo olvidé. La semana pasada recibí una llamada telefónica. Al revisar el identificador de llamadas vi que era Zoe. No había hablado con ella en aproximadamente un mes, así que me alegré mucho de ver su nombre en mi teléfono. Tomé la llamada. «Hey, Zoe, ¿cómo estás?» «Dani, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo. ¿Estás solo?» Mi novia estaba sentada a mi lado viendo la televisión. «Espera, déjame muevo», dije levantándome. Mi novia me volteó a ver. «¿Quién es?» «Es solo mi hermana. Necesito hablar en la otra habitación». Ella simplemente se encogió de hombros y volvió a mirar la televisión. Cerré la puerta de mi recámara detrás de mí. «Necesito que me escuches. Tuve una sensación terrible, como si supiera que algo iba a pasar. Tú y Marta deben salir de esa casa. Ve a un hotel o algo así. Simplemente sal de ahí». No podía hablar. No solo volvió a predecir algo, sino que era consciente de la gravedad de la situación. Con dificultad logré decir: «Ok, está bien, gracias». Colgué. Luego volví corriendo a la habitación donde mi novia estaba sentada mirando la televisión. «Marta, tenemos que irnos». «¿Por qué? ¿Qué ocurre?» «Mi hermana tuvo otra predicción. Podríamos estar en peligro». Le había hablado de las predicciones. Ella nunca creyó nada de eso, o lo atribuyó a mera coincidencia. ¿Estás bromeando? No voy a ir a ninguna parte porque tu hermana de 13 años crea que debemos de hacerlo. «Te hablé de sus predicciones. ¡Esto es en serio!», grité. Después de una hora de discusiones y discusiones, finalmente accedió a irse. Fuimos a un hotel cercano, reservamos una habitación para una noche y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente recibí una llamada del vecino. Dijo que habían asaltado nuestra casa, pero no se llevaron nada. Le dije a mi novia y ella quedó completamente estupefacta. «¿Cómo diablos no supo?», fue todo lo que dijo. Hablamos con la policía, llamé a mi vecino y le dije que llamara a la policía si regresaban. Esa noche nos quedamos de nuevo en el hotel. Cuando llegó la mañana, me despertó el sonido de mi teléfono. Fue la policía. Fuimos a la comisaría y aparentemente el exnovio mentalmente inestable de Marta irrumpió en nuestra casa con un cuchillo. Lo habían arrestado cuando el vecino llamó a la policía. Para todos nosotros era obvio lo que iba a hacer. Mi novia no había dicho nada. Estaba completamente impresionada con lo que había hecho mi hermana. Sin ella, probablemente estaría muerto. Hablé con mi hermana sobre eso, y todo lo que dijo fue una cosa. Pude ver sus cuerpos tirados en la cama. Estabas al lado de papá, del abuelo, y de otras 5 personas que no conocía. Nunca me sentí más perturbado después de escucharla decir eso. Nadie más lo cree. Incluso mi novia sigue escéptica. Pero de esto estoy seguro. Mi hermana tiene un don.